Bueno, a mí me corresponde el título cuarto del Código de Trabajo y su necesidad de reforma. ¿Por qué este tema? Neftalí lo comentó al principio. Es un tema en el que los seguros obligatorios en realidad nadie le da como mucha importancia porque ahí están, se cumplen, se han ido desarrollando en el transcurso de la época y nadie se ha cuestionado ni su aplicación ni su necesidad de reforma, particularmente ahora que ya tenemos un mercado en competencia, un mercado de seguros evidentemente desarrollado y que la superintendencia se ha encargado de dar un marco para un desarrollo sano. ¿Qué tenemos como antecedente? Bueno, tenemos un título cuarto que forma parte del Código de Trabajo que data de 1982, cuando se promulgó la Ley 6727 de la protección de los trabajadores en el ejercicio de su trabajo. Bueno, son 36 años en el que este título cuarto ha sido desarrollado, ha sido implementado e inclusive administrado de una buena manera por parte de la entidad aseguradora del Estado. Sin embargo, a partir del 2008, cuando se da la apertura y el rompimiento del monopolio, las empresas entran en competencia, pero bajo la línea de los seguros comerciales. Ahí todavía los obligatorios estaban protegidos en la burbujita que estaba dentro del transitorio, que establecía que la apertura de los solidarios se iba a dar hasta el 2011. Entonces hubo 2 años en el que estábamos en competencia, con muy poco movimiento, evidentemente, porque como se expuso en la presentación de la superintendencia, fue un proceso lento, pero igual los solidarios, bueno, obligatorios o solidarios, ahí estaban. El transitorio tercero de la Ley Reguladora del Mercado establecía que a partir del 1 de enero la superintendencia otorgaría, cuando así lo soliciten, autorización administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora en los ramos de SOA y RT. Estamos a mes y medio de cumplir 8 años de la apertura de obligatorios y no ha pasado absolutamente nada, ¿verdad? Yo no he escuchado que haya ninguna entidad solicitando autorización de registro y, no sé, superintendencia, nada, ¿verdad? No hay ningún movimiento al respecto. ¿Por qué será? ¿Será que de verdad a nadie le interesa? Bueno, habría que ver, porque en otros países es un seguro que ha sido muy bien desarrollado y que son empresas que se dedican exclusivamente a la comercialización de los seguros obligatorios, ¿verdad? Dentro de ese transitorio, ahí como lo leímos anteriormente, se le decía a la superintendencia que tenía que regularlo mediante reglamentaciones. Y es efectivamente en diciembre del 2010 cuando se emite el reglamento de requisitos y funcionamiento de los seguros solidarios. Todos esperanzados en que efectivamente a partir de enero, o por lo menos en el primer año, iba a generarse algún movimiento al respecto. En enero de 2011 llega a apertura de los seguros con la reglamentación que en principio se cree que es suficiente para un mercado en competencia. Sin embargo, tenemos a la Ley Reguladora del Mercado de Seguros y a la de Contrato que reiteran que los seguros obligatorios se rigen por las leyes especiales, entendidas estas para la Ley de Tránsito en el seguro obligatorio automotor y título cuarto para el seguro de riesgos del trabajo y supletoriamente un Código de Comercio y Código Civil. Hasta ahí uno podría decir, bueno, no tiene por qué haber pasado nada, igual ahí están. Mientras todo esto se desarrolla, se presenta la acción de inconstitucionalidad en relación con si es o no constitucional la apertura de los seguros obligatorios. Y en el 2012 la Sala resuelve, y dentro de toda esta resolución, que es bastante amplia, en el tema particular que estamos tratando en este momento, transcribo esta parte importante. El Código de Trabajo debe ser interpretado conforme a la apertura del mercado, de manera que si en el artículo 205 el Código de Trabajo establece al Instituto Nacional de Seguros como el ente administrador del seguro, ello claramente fue modificado por el tratado y las leyes de implementación para dar lugar a la SUGESE y sus competencias, con la posibilidad de regular las materias que detecten sean necesarias de carácter técnico y operativo para un mejor servicio para los trabajadores que sufren un riesgo laboral, lo que incluye interpretar las disposiciones del Código de Trabajo. Bueno, ¿qué pasa aquí? No fue que el tratado dijo cámbiense todo en forma automática. O sea, el tratado dijo habrá apertura y usted no tendrá que modificar la legislación en el tanto esta no sea contraria para la implementación de los acuerdos tomados en el tratado. Bajo esa redacción uno podría pensar que la idea evidentemente era, en el momento que entre en operación, tiene que haber de forma paralela
una regulación y una modificación normativa que permita un desarrollo del mercado de obligatorios de forma equitativa en igualdad de condiciones para todos los participantes. Considero, Superintendencia está, voy a utilizar la palabra, está cómoda con el reglamento que emitió, pero ese reglamento será suficiente o necesitamos efectivamente una ley reguladora de los seguros obligatorios. ¿Por qué? Porque ese reglamento deja muchísimos temas en el aire. Si yo leo el título cuarto está referido puntualmente al Instituto Nacional de Seguros. Establece obligaciones de los patronos para que lo cumplan ante el Instituto Nacional de Seguros. Establece responsabilidades de la aseguradora del Estado. Le otorga facultades a la entidad del Estado. Entonces, ¿qué tendríamos que suponer? Que con la promulgación de ese reglamento, donde diga instituto, le hace entidades aseguradoras. Cuando es una ley vigente que requeriría una reforma legislativa, ¿verdad? Una reforma integral. Una reforma que si lo equiparamos a los dos seguros que maneja el instituto en este momento, que si bien están en competencia, no hay competencia porque no ha venido ningún operador, la ley de tránsito sí entró por la línea correcta. Hubo una reforma integral de la ley de tránsito, ya en la ley de tránsito vigente no se lee en ningún lado Instituto Nacional de Seguros, sino que se habla de aseguradoras, y la superintendencia emitió el reglamento respectivo, donde se regulan una serie de pautas, de requisitos, de instancias, de cómo resolver un montón de temas que habían quedado en poder de la aseguradora para establecerlo como quisiera. Y el reglamento le otorga un poco más de seguridad al consumidor, estableciendo pautas claras que si viniera en competencia otra empresa, sabemos bajo qué línea trabajaríamos. Pero eso no sucedió en RT. En RT se mantiene un reglamento, nada más, que quedan un montón de temas que voy a mencionar varios, nada más para que vean el por qué considero que aún y cuando ya vamos a cumplir 8 años, nadie le ha dado importancia y digo, bueno, ¿y qué pasa? Ahora les digo al final mi pregunta ahí, que todos los días brinca. ¿Qué pasa con los temas que considero están en el aire? No sé qué tendrá Superintendencia como línea de implementación en caso de que alguna compañía lo solicitara para empezar a operar, basados en el reglamento que está vigente. ¿Qué pasa con los casos no asegurados? Bueno, don Cristian decía, tenemos accidentes del trabajo bajo dos modalidades. Los que efectivamente han sido asegurados por su patrono, reportados en planilla y cuentan con la cobertura respectiva, y los casos no asegurados, que son accidentes de trabajo donde el patrono o no adquirió la póliza o simplemente omitió el reporte previo a la ocurrencia del accidente, donde bajo esa condición le corresponde al patrono asumir el costo total de la atención médica, ¿verdad? Y prestaciones que correspondan para la recuperación del lesionado. Casos no asegurados, si se lee en el Código de Trabajo, está direccionado particularmente a que la responsabilidad es de la única aseguradora, y en este caso, Instituto Nacional de Seguros. Entonces, ¿será que en competencia las otras aseguradoras simplemente se lavarán las manos? No sé. ¿Cómo entrarán a operar para la atención de esos casos no asegurados? Nos trasladamos a la ley de tránsito. En el reglamento se establece cómo funcionarían las demás aseguradoras en competencia bajo unos casos no asegurados. Aquí parece que sigue siendo a cargo de la entidad del Estado, lo cual evidentemente no es equitativo dentro del mercado. Inspectores de riesgos del trabajo. El título cuarto establece claramente: los inspectores del Instituto Nacional de Seguros gozarán de potestad de imperio para clausurar o suspender centros de trabajo, que es, las demás aseguradoras no tendrán cuerpos de inspectores. ¿Cómo controlarán la evasión para la cartera de clientes que mantengan? ¿O todos tendrán potestad de imperio? ¿O ya no tendrá ningún inspector esa potestad? ¿Cómo se llegará a abarcar la evasión cuando sea la revisión normal que hacen los inspectores que actualmente se realizan, verdad? Tampoco se dice nada en el reglamento. Prestaciones médicas sanitarias. Conocemos que al estar sin competencia real, la única aseguradora que brinda el seguro mantiene toda una estructura consolidada de la prestación de servicios médicos. ¿Qué pasará con las otras compañías? ¿Dónde están los requisitos mínimos que tendrían que tener? ¿Qué garantías mínimas para todos aquellos que requieran los servicios? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un seguro que tiene dos principios fundamentales: la solidaridad y la universalidad, entendida como que vamos a recibir todos los que estamos
accidentados la misma atención médica, la misma calidad de atención, los mismos derechos que le correspondan, independientemente de para quién trabaje, de la edad, del ingreso que perciba, de la actividad que desarrolle. Eso no es importante en el tanto le suceda un accidente laboral. ¿Dónde están los requerimientos mínimos? Tampoco se conocen. El cobro de la caja por la atención primaria. Todas las emergencias son atendidas por la caja. Por más estructura médica que tenga la aseguradora en este momento, todas las emergencias las atiende la caja. Bueno, hoy por hoy existe todo un procedimiento establecido para que la caja pueda recuperar los costos por esa atención primaria que le corresponde asumirlo a la aseguradora responsable de la atención de ese accidente. ¿Incompetencia? ¿Cómo va a cobrar la caja? O efectivamente entonces nunca llegará a recuperarse esa plata. Eso implica tarifas, afecta costos, afecta un sinnúmero de factores que llegan a reventar, por así decirlo, en el consumidor final, que va a ser el patrono al momento de pagar, porque la tarifa es la que va a reflejar todo ese tipo de cosas. Consejo de Salud Ocupacional. De igual manera, se lee el código y es el instituto el que debe dar el aporte. Con el tema de aportes, en un mercado en competencia, lo vimos con los seguros comerciales. La línea es que todas tengan la misma cantidad de aportes o que no tengan ninguno, pero todos igual, porque cada aporte adicional que tengan que realizar va a afectar en última instancia tarifa, que es lo que representa el pago de la prima. No se dice nada. Parámetros vinculantes y obligatorios. A este le puse 2 asteriscos porque de igual manera lo comentó el juez don Cristian. Tenemos un artículo 224 que tiene un sinnúmero de lesiones, una enumeración grandísima de todos los factores que pueden ser indemnizados en un accidente de trabajo. Pero ¿qué pasa con ese artículo hoy por hoy? Si el reglamento no dice nada, yo lo tengo en las mismas condiciones, es decir, bajo líneas que son simplemente de consulta. No son vinculantes, no son obligatorios de acatamiento para ninguna de las partes, simplemente hay un rango en el cual el perito puede manejarse. ¿Y en qué cae todo eso o a qué conlleva? A un sistema judicial prácticamente saturado, donde, como lo mencionó ahora don Cristian, el 70%, dijiste, de todos los procesos, el 80% de los procesos que maneja el Seguridad Social se refieren única y exclusivamente al reclamo por diferencias en porcentajes. No porque yo no esté conforme con que es el codo el que me tienen que indemnizar, no, efectivamente es el codo, pero es que me dieron solo un 5 y el rango dice que es de 5 a 10. Digo, voy a jugármela a ver si me dan un 10. Un jugármela que no tiene ninguna certeza, pero que genera una discusión en sede judicial, ¿verdad? No hay otra instancia donde discutir eso. El código dice, si usted no está conforme, vaya a la Junta Médica Calificadora, si no está conforme, vaya a sede judicial, si usted no está conforme con el primer informe, bueno, ahora con la reforma, pues me elimina la instancia ante el Consejo Médico, pero son un montón de escalones que seguirán por siempre. Y hoy hay, teniendo solo un participante en el mercado y el Poder Judicial. ¿Qué va a pasar si vienen más participantes del mercado? ¿Cómo van a desarrollarse si no tienen la experiencia o el conocimiento propio del país en relación con la valoración de los daños corporales? ¿Hasta dónde va a llegar a dispararse un despacho judicial por diferencias que pueden ser resueltas en sede administrativa? O incluso, mucho más sano, si simplemente se establecen condiciones obligatorias y sin rangos para trabajar tan amplios, donde el perito no tenga chance. O sea, un codo, no sé, voy a decir, un codo es un 5, codo y muñeca es un 20, rodilla es un 10, y nada más. No esos rangos que no tienen ninguna, no eficientizan el proceso de la indemnización, porque aun y cuando le paguen una parte, el trabajador siempre va a quedar con esa expectativa de que quiere un poquito más, de que voy a ir a buscar más a un año después. O simplemente dice, no la acepto, creyendo que no tiene derecho a recibirla de previo con la valoración inicial y se queda en un vacío, sin indemnización, esperando algo que ni siquiera sabe si va a ser realmente otorgado, ¿verdad? Además de que tiene un montón de enfermedades que, considerando la evolución tecnológica médica, ya ni siquiera son catalogables para condiciones de indemnización, porque ya son personas que pueden reincorporarse al trabajo, son reinsertados nuevamente, son reubicados en otros puestos de trabajo y faltan un montón de enfermedades más que ahí no están consideradas porque tenemos hace 36 años de emisión de esta tabla de impedimentos, ¿verdad? Y por último, el tema de las certificaciones de deuda.
Hoy, el título cuarto le otorga la condición de título ejecutivo a las certificaciones de deuda en riesgos del trabajo. Pero para que la certificación sea considerada título ejecutivo debe cumplir requisitos que para el juez deben ser estrictos, ¿verdad? O sea, si no cumple, simplemente no es título ejecutivo y no lo puede ejecutar de forma rápida. Y el título cuarto lo que dice es que serán consideradas títulos ejecutivos las certificaciones emitidas por el jefe del Departamento de Riesgos del Trabajo. O sea, eso hasta podría llegar uno a pensar, o sea, ni siquiera le permite a la única entidad que en este momento tiene la administración una variación en su esquema administrativo, porque varío el nombre o varío dependencias y se me cae la condición de título ejecutivo. Bueno, ¿qué pasa con las empresas aseguradoras que no sean del Estado? ¿Qué condición van a tener que cumplir para que la deuda pueda considerarse título ejecutivo? Como ven, hoy mi pregunta es, ¿estamos muy cómodos sin normativa adecuada porque no nos interesa que venga ninguna compañía a comercializar el producto? ¿O realmente hay un convencimiento de que ese reglamento es suficiente para entrar en competencia? La apertura del mercado es válida. Ya pasó el filtro de constitucionalidad, ya la sala dijo sí, pueden entrar a operar seguros obligatorios. Pero a 2 meses de cumplir 8 años, no ha habido un solo acto legislativo que haga suponer que el Estado de verdad quiere incursionar en una competencia sana en el mercado de seguros obligatorios. Estas normas, la redacción actual está hecha en un mercado en monopolio y desde mi perspectiva no ubico cómo simplemente pueda llegar a decirse que interprétese la ley en relación con la apertura y donde diga instituto le hace entidad aseguradora. A mí me parece que no es lo correcto. Nos exponemos a que en un mercado en competencia el reglamento puede inclusive ser anulado y quedemos en el aire, porque ahí sí no va a haber nada, empresas inscritas, normativa que no es aplicable, y tanto trabajadores, patronos y todos aquellos beneficiarios del sistema no sepan qué hacer en caso de una controversia. Además de, evidentemente, la gran necesidad de una reforma integral al artículo 224 para descongestionar al Poder Judicial y tener resoluciones eficientes, como se mencionó en la mañana, donde aquellas discrepancias de cuantías menores puedan ser resueltas en sede administrativa en forma casi que inmediata, sin tener esos lapsos que le crean inseguridad a todas las partes. Una normativa tal como está, considero que no genera seguridad jurídica y ¿será por eso que no tenemos entonces operadores en competencia en el seguro obligatorio? Esa es la pregunta que dejo en el aire y el gran desafío en este momento de todos nosotros de promover una reforma integral a la normativa que regula los riesgos del trabajo de manera particular. Muchas gracias.